Bien, buenos días jóvenes, ¿cómo están? Veo que todavía no han ingresado todo, pero ya llevamos por lo menos unos 5 minutos, que esperemos, unos 4 minutos, para que podamos partir de lleno. Mientras tanto, les sugeriría a ustedes que piensen si tienen alguna pregunta, algo concreto, para que lo resolvamos primero. Voy a mirar el chat. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un fin de semana agradable, que hayan podido descansar también, que hayan podido estar con su familia, con sus amigos a lo mejor, porque hoy día, por lo menos este fin de semana, tuvimos todo un poquito más de libertad, y que todos estén bien, y además que hayan cargado bastante la energía para terminar lo que les queda, lo que nos queda a todo, por supuesto, pero en el caso de ustedes probablemente va a ser un poco más intenso. Dijo Francisca que se le fue internet. Ya vamos, voy a ver la asistencia. Ya, para tomar acá nota de que si es que no puede ingresar, por lo menos dejarla anotada. Tenemos que confirmar la fecha de la prueba. Ya sabemos que va a ser la próxima semana, el 26. Creo que yo tengo la fecha de ustedes, pero necesito confirmarla y además la hora. Creo que la hora más regular que hemos estado tomando todos evaluaciones son las 16 horas. Me imagino y espero que a ustedes tampoco les afecte ese horario. Antes creo que es muy temprano, o sea, está muy encima de la hora del almuerzo. Y después también es muy tarde, para mí también es muy tarde porque es N cantidad, a veces tenemos reuniones también que yo en este momento no puedo anticipar, entonces a veces me es más difícil más tarde. Entonces yo creo que las 16 horas es buena hora y solamente confirmarlo para que no haya ninguna contradicción o al menos confusión. Y lo otro que de mi parte sé que tenemos que mencionar también, bueno, dentro de la misma prueba, confirmar el contenido, que ya saben todo lo que hemos visto hasta ahora con respecto al sistema inmunológico. Así es que eso sería de mi parte lo que sé que tenemos que confirmar. De parte de ustedes, ¿hay alguna cosa que esté pendiente? Y si no, para que nos organicemos y podamos avanzar hoy día dentro de lo posible. Correcto, gracias Benjamín. Entonces vamos a ver si podemos avanzar. Yo voy a partir con un pequeño quiz. Entonces, ustedes me dan la respuesta y retomamos el tema. Tenemos 16 alumnos, voy a ver la regularidad de ustedes, si son más o menos la cantidad de alumnos que siempre está presente. Ha disminuido bastante desde el inicio, no sé qué ha pasado, por lo menos hay como 4 alumnos bien irregulares, que al comienzo estaban, después no. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo creo que ya es momento. Voy a darle igual la entrada a los alumnos que lleguen en este instante. Y vamos a partir. Recuerden que estamos viendo perdón, primero era la fecha. El primero que yo tengo, voy a mostrarle a ustedes lo que yo anoté en nuestra última clase. El 26, octubre 26, que eso vendría a ser el próximo lunes.
¿ya? Hasta donde lleguemos con el contenido. Es decir, cada clase que estamos viendo, más las diapositivas que yo les he ido enviando, algunas preguntas de las mismas tareas, considérenlas ustedes, que podría estar no la misma pregunta, pero sí el temario dentro de la prueba, ¿ya? Entonces, sería el próximo lunes 26 a las 16 horas. ¿Está bien? Para que todos lo tengan considerado y anotado en su agenda. Bien, entonces lo dejamos así sin cambio. Estamos viendo nosotros acá el sistema inmunológico. Aquí tienen que abrir el micrófono para contestar porque acuérdense, yo anoto estas décimas para ustedes. ¿Qué momento? Cuando hagamos el cierre completo de toda, ahí yo voy a ver dónde les acomoda mejor las décimas que yo he guardado de ustedes, clase a clase, ¿ya? Entonces, vamos a ver la primera pregunta. Tengo solamente 2 preguntas esta vez para que la consideren, ¿ya? Tenemos entonces la primera pregunta. En una situación puntual, ¿ya? Por ejemplo, hay una lesión en la piel y eso nos lleva a nosotros a una inflamación. Piensen ustedes en cierto tipo de células que van a actuar primero. ¿Quiénes creen ustedes que actúan primero? Voy a darles 3 Los glóbulos alternativas. blancos. Muy bien, ¿quién me contestó? Valentina Valentina. Huerta. Hija, Valentina. Correcto, esa es la respuesta correcta porque podrían haberme dicho el linfocito T y el linfocito B, ¿por qué ellos no? De estas 3, ¿qué explicación creen ustedes que tendría sentido? ¿Alguna idea por qué no? La vamos a dejar así entonces para que ustedes la mediten, ¿ya? Porque en algunos textos ustedes de repente tienen que resolver, pensar en qué momento ellas actúan, ¿ya? Y en relación a qué tipo de inmunidad están asociadas. Por ahí va la respuesta, ¿ya? Veamos la siguiente. Aquí también es puntual. Yo les voy a dar, ¿cómo se llama? Voy a ir mostrándole las posibilidades. ¿A qué tipo de inmunidad corresponde una vacuna? ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo. Mira, vamos a ir separándola por partes para que no se les olvide a los que tal vez no tienen la certeza. Primero, espérate, déjame ver quién me contestó, hijo, porque lo tengo por acá abajo. ¿Quién me contestó? Profe, ¿Mm? creo que le contestó el Jorge. Y lo otro sería como, de una vacuna sería como artificial activa. Ya, aquí vamos a ir por parte para que ustedes lo saquen. Cuando tengan que resolver este tipo de preguntas, ustedes se vayan por parte, analizándolos en pares. Por ejemplo, ¿qué tipo de, o sea, la vacuna es activa o es pasiva? ¿Qué creen ustedes? Valentina, tú casi lo dijiste correcto. Es activa, pero yo dije artificial activa. Ya, espérate, hasta ahí dejemos. Primero esto, espérate. Es activa, ¿verdad? Bien. ¿Es innata o es adquirida? Adquirida. Adquirida, correcto, muy bien. Correcto, muy bien. Entonces ahí tenemos 2 asociaciones. La vacuna es activa y es adquirida. ¿Qué más? ¿Es natural o es artificial? Artificial. Correcto. Entonces, ¿por qué les digo yo que respondan siempre en la relación?
porque hay preguntas en la PSU también que a veces a uno las confunden y les colocan alternativas así indirectas, ¿ya? O sea, como respuestas indirectas. Entonces, si uno no lo va disociando paso por paso, se puede confundir. Es activa, tú lo dijiste también, es adquirida y es artificial, no es natural. Entonces uno va disociando los tipos de inmunidad, ¿ya? Entonces la vacuna, no lo olviden, ahí tienen la respuesta correcta. ¿Ya? Y eso sería activa, adquirida, artificial. Está dentro de las posibilidades que les van a poner a ustedes en una prueba de PSU, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos la respuesta. Tengo que anotar, ya tengo a Valentina y a Jorge, ¿quién más me contestó? Lucas, creo. Dime el nombre, hijo, que estoy mirando para otro lado cuando escribí. Creo que era el Ignacio, creo. Fui yo, Ignacio. profe. Ignacio. Ya. Entonces, ahí tendríamos nosotros la respuesta, ¿ya? No se vayan a olvidar esas preguntas porque podría aparecerles en la prueba algo muy parecido, ¿ya? Bien, sigamos entonces nosotros con lo que teníamos, ¿cómo se llama? Pendiente, y estábamos nosotros hablando de los órganos inmunológicos. Yo voy a tratar de irme un poco, cuando me frene es porque hay detalles que probablemente yo no se los haya mandado por correo, o sea, como diapositiva de contenido. Los órganos inmunológicos, ¿cuáles son? ¿Cuáles recuerdan ustedes? Si es que no los vimos, yo sé que les mandé diapositivas de ellos para que fueran anticipando parte de él. ¿Cuáles son los órganos del sistema inmunológico que ustedes deben recordar siempre? ¿El timo? El timo, ¿verdad? Uno de los órganos que decimos nosotros es tan importante porque es el que mueve todo, es equivalente al corazón, ¿ya? El que hace circular todo el sistema en el fondo. Muy bien, el timo, ¿qué más? ¿La médula ósea? La médula ósea, como Las la estamos viendo amígdalas. acá. Las amígdalas, muy bien, ese es otro órgano. Si vienen unas glándulas también, algunas van a funcionar como glándulas, son órganos. Muy bien, ¿Los ¿qué más? vasos linfáticos? Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos, muy bien, es decir, sí, podríamos llamarlo así simplemente los vasos linfáticos. Hay otro que ustedes saben que se encuentra acá, donde estoy mostrando acá el limón. El vaso, muy bien, que está a la derecha, lo recuerdan, es un órgano único, no es par. Y ahí ya nombraron los vasos linfáticos, y si nombro los vasos linfáticos, ¿con qué está relacionado los vasos linfáticos? ¿Con los nódulos linfáticos? Con los Con nódulos. los ganglios. Los ganglios puntualmente, correcto. Ya, ahí tenemos entonces nosotros, y también vamos a ver que dentro de eso, de los otros órganos, vamos a encontrar nosotros aquí, en este device. También vamos a encontrar las placas de Peyer que se encuentran en el interior del intestino delgado. ¿Ya? Y ahí tendríamos la mayoría, o si no todos los órganos que forman directamente relación con el sistema inmunológico. Y también tenemos que agregar nosotros los adenoides, que es un órgano que se encuentra detrás de la mandíbula, delante del ¿cómo se llama?, del oído, como se ve en esta imagen también. Y también funciona como una glándula, que forma parte pequeñita. ¿Ya? Entonces, esos serían los órganos del sistema inmunológico. Tenemos nosotros que dentro de la médula espinal, dentro de la médula propiamente tal, nosotros sabemos que acá es donde se van a formar la mayoría de las células que forman parte incluso del sistema inmunológico, sino de todo el sistema circulatorio, ¿verdad? Tenemos la formación de los glóbulos rojos y de todo el palet de glóbulos blancos. También las plaquetas. Ahora, no son el único órgano donde la mayoría de todas las células que trabajan en el sistema inmunológico se van a formar dentro de la médula. No todas, me refiero, sino que la mayoría de ellas, pero no todas, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas se van a formar en la médula del hueso propiamente tal, pero van a terminar de madurar o en el vaso o en el timo,
perdón, y también en el, ¿cómo se llama? Aquí, déjenme mostrarles. En el vaso y en el timo van a ser los órganos que nosotros vamos a ver en la mayoría donde terminan de madurar ciertas células del sistema inmunológico. Y de ahí que vienen algunos nombres que ustedes van a relacionar con la T, los linfocitos T, los linfocitos B, van a estar relacionados a veces con el lugar específico donde ellas maduran o se forman propiamente tal. Entonces, tendríamos nosotros los órganos que participan en el sistema inmunológico, los linfocitos T, ustedes ven acá algunos donde van a terminar de madurar, maduran en el timo. Los linfocitos B se forman en la médula, pero maduran en el vaso, ¿ya? Después tenemos, déjenme mostrarles acá, tendríamos los ganglios. ¿Qué significa ganglio? ¿Qué son los ganglios propiamente tal? Aquí yo les hice una pequeña abreviación de lo que podríamos resumir. Los primeros son estructuras que se encuentran, forman parte del sistema inmunológico, se encuentran en una cantidad innumerables. ¿Ya? Y ustedes ven por acá una imagen, si no me equivoco, en la siguiente imagen. Ven ustedes la distribución de los ganglios linfáticos normalmente se encuentran aquí alrededor del cuello o sobre las axilas, también en la pelvis, ¿ya? Son los lugares donde hay mayor cantidad de ganglios linfáticos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Filtran los líquidos linfáticos, transportan y contienen los linfocitos, que ustedes ya saben, forma parte de los glóbulos blancos, y para qué, o sea, en qué actúan ellos en la, ¿cómo se llama? En la destrucción o acción en un momento de infección y de distintas enfermedades, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más sería importante? Se les llama, dice, linfonódulos, nódulos linfáticos o nódulos linfoides. Esos son los nombres que a veces nosotros vamos a encontrar adicional. Y el ganglio en sí es una estructura relativamente pequeña, del tamaño como de un frijol, le dicen también, es pequeña. Tiene una enorme cantidad de radiación de vasos sanguíneos, ¿ya? Y la función de parte del órgano es lo que no vamos a alcanzar a ver con detalle en la anatomía, porque creo que por el momento no, por tiempo, mejor dicho, no tendríamos para verlo con más detalle. Pero lo importante sí que forman parte del sistema inmunológico, forman parte como órganos también se podría decir, dentro del sistema inmunológico, y filtran toda la parte humoral, es decir, los líquidos que contienen la enorme cantidad de células que actúan en el sistema inmunológico, como son los glóbulos blancos. Bien, entonces déjenme achicar esto. Lo vamos a achicar. Entonces nosotros, me voy a ir atrás porque creo que era el tema que nos había quedado pendiente nosotros. Tenemos dentro de la anatomía y tendríamos también, aquí está la distribución de los ganglios, que es más específica, ¿verdad? Las axilas, alrededor y debajo de las axilas, principalmente en la pelvis, debajo acá del mentón, debajo de la oreja incluso, que eso es la zona que todos nosotros reconocemos de inmediato cuando hay alguna afección. ¿En qué inmunidad vamos a tratar de desarrollar ahora? Habíamos visto la innata, que la innata vimos que es la que tiene, actúan la primera línea de defensa, vendríamos a decir, que aquí vamos a encontrar nosotros que se distribuye la barrera física, la barrera química, ¿recuerdan? Las células fagocitarias y algunas proteínas. Y ahora nosotros vamos a empezar a describir, primero comparar entre la innata y la adaptativa y después la adaptativa. Dentro de la innata, acá cuando hablamos nosotros respecto a la especificidad de los microorganismos que ingresan al cuerpo. La innata tiene una relación o una especificidad de acción baja.
mientras que la adaptativa es bastante alta. La diversidad con la cual actúa la inmunidad innata frente al agente infeccioso es limitada. ¿Ya? ¿Sabemos por qué? Porque también actúa, recuerden ustedes, las primeras horas y es rápida, entonces es limitada frente a la diversidad que puede reaccionar frente a todos los agentes invasores, mientras que la adaptativa es amplia. La especialización respecto al agente infeccioso, también nosotros decimos acá, está estereotipada, que significa que hay, ¿cómo se llama? Emplea, o dice, se repite sin variaciones, o sea, amplifica, no repite la misma acción frente al agente en cada acción, no la repite de la misma manera. Entonces, mientras que acá la adaptativa es mucho más alta la especialización que va a tener, y además, viendo también por qué específica, tiene una alta especificidad, tiene mayor alta de especialización dentro de todos los microorganismos que pueden afectar. Una palabra que me gustaría que volviéramos a repetir es, ¿cuál es la diferencia entre el antígeno y el anticuerpo? ¿Lo recuerdan? ¿Quién es el antígeno? Profe, disculpe, ¿cuál era la pregunta? ¿Quién es el antígeno? Y la diferencia entre antígeno y anticuerpo. ¿Quién es el antígeno? El que desencadena la formación de los anticuerpos. Muy bien, esa es la definición literal, ¿verdad? El antígeno es el que va a desencadenar la reacción del anticuerpo, incluso estimular la formación del anticuerpo propiamente tal. Nosotros normalmente vamos a hablar a veces del agente patógeno, vendría a ser el antígeno también. Entonces el antígeno es cualquier agente que va a estimular al anticuerpo, ¿ya? Y la relación siempre va a ser recíproca, antígeno-anticuerpo. Frente a cada antígeno va a existir un anticuerpo que lo va a defender. Vuelvo a repetir esta palabra porque es una de las, ¿cómo se llama?, relaciones en que siempre vamos a tener que considerar. El antígeno es el agente invasor, por decirlo así. Y el anticuerpo es la respuesta que va a crear nuestro sistema inmunológico frente a ese agente invasor. Característica entonces de la inmunidad adquirida, ¿ya? Actúa frente a parásitos. Aquí en trasplante, cuando hay trasplantes de órganos, por supuesto, también tiene que actuar frente a cualquier microorganismo o agente extraño al organismo, ¿verdad? Porque hay un elemento extraño dentro del organismo. Cáncer y elementos patógenos, como ahí es donde cuando va a actuar la inmunidad adquirida. Y además va a actuar la inmunidad adquirida cuando nuestra inmunidad innata, natural, falla. Es responsable de las enfermedades autoinmunes y alergias. ¿Ya? Aquí para que nosotros lo podamos ir asociando con algunos términos en enfermedades, autoinmunes y alergias. ¿Y cuáles son las características de ella? Es adaptativa, ¿ya? Lo que habíamos visto recién en el ejemplo. Es específica, eso ya lo habíamos visto también, por eso demora más tiempo frente a un antígeno particular. Se va a crear un anticuerpo específico. Tiene memoria, también lo habíamos revisado ya en términos generales, ¿ya? Porque marca al invasor, marca al antígeno y lo deja guardado para que en el futuro, si vuelve a ingresar el mismo agente, el resto de nuestra defensa lo puede reconocer y eliminar. Evolucionada, ¿por qué? Porque acá nos advierten que está mucho más desarrollada en los vertebrados, ¿ya? Diversidad presenta una amplia respuesta frente a la diversidad que podríamos considerar nosotros de los agentes patógenos que pueden haber.
De hecho, cuando nosotros hablamos de la palabra microorganismo, ustedes han visto en el trabajo que están haciendo, ustedes han visto de que la gama de diversidad de microorganismos es incontable. Por lo tanto, la inmunidad adquirida es la que a nosotros nos permite por lo menos tener la certeza de que puede defenderse contra cualquier microorganismo que sea, por muy extraño que sea para el individuo. Celular, ¿por qué? Porque responde en función de los linfocitos. Y ustedes ya saben, son células, son anticuerpos específicos que se van a formar en órganos o van a madurar como en el timo o como en el vaso, donde son células ya muy especializadas para actuar contra un antígeno mucho más específico. Humoral porque se mueven y se movilizan, ustedes ya saben, en todos los líquidos que contienen las células sistema, nuestra defensa propiamente tal. Y este circula normalmente por el sistema linfoide. Y responde, dice, a través o por medio o en forma de anticuerpo. Por lo tanto, el linfocito en sí también vendría a ser un anticuerpo para nosotros. ¿Pregunta? Creo que esto ya lo hemos ido mencionando anteriormente, por eso podríamos verlo más rápido. Aquí viene la otra gráfica que le digo yo, que es los mapas conceptuales que a veces ayudan mucho a resolver muchas preguntas y nos puede permitir a nosotros una cierta facilidad de aprendizaje. Características de la inmunidad nuevamente, o los tipos de inmunidad adquirida, hablamos nosotros acá con memoria inmunológica o de efecto temporal. O sea, aquí también podríamos nosotros reconocer que este sistema inmune, cuando actúa sobre un agente, aun cuando lo haga después de ciertas horas, ya como podría ser tal vez una bacteria, podría ser a lo mejor un virus, podría ser de un efecto temporal, sí, y ahí se considera como una forma pasiva, ¿ya? También con memoria inmunológica, vuelvo a repetir, ingresa el agente, nuestro sistema lo marca, ustedes saben, nuestras células lo van a marcar al agente agresor y lo dejan pendiente. Entonces, queda activo la memoria de este invasor. Ingresa nuevamente el invasor y va a ser atacado por todo nuestro sistema. Entonces, ahí se refiere con memoria inmunológica. Dice, el organismo genera anticuerpos. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a empezar a fabricar nuestros anticuerpos? Cuando, por ejemplo, hay una infección en nuestro organismo. Palabra clave. ¿Ya? ¿Quién actúa frente a una infección puntualmente? Nosotros ya sabemos que puede actuar la inmunidad adquirida, que va a ser activa, y en este caso dice, deja una inmunidad natural. O sea, aquí también vemos de nuevo la palabra natural. Quedó marcada, quedó grabada, quedó guardada. Entonces, vuelve la infección, actúa en forma inmediata. Cuando hay una inoculación, voy a anotar a Figueroa, porque no sé si lo tengo anotado en la asistencia. Cuando hay una inoculación, ya saben ustedes, una vacuna de antígenos inmunogénicos. Y ahí es cuando va a actuar en forma activa, pero artificial. El ejemplo que pusimos recién como pregunta de prueba. Después tenemos nosotros, si es por efecto temporal, pasiva, los organismos adquieren, dice, anticuerpos específicos. Acá es casi equivalente a lo que va a ocurrir acá, ¿verdad? ¿A través de quién? De la vía transplacentaria. Durante la lactancia, ¿verdad? O el calostro, cuando empieza a salir la primera leche. Y ahí se crea este sistema inmunológico natural. Y después, cuando, a través del suero, perdón, de otros seres, ya sabemos nosotros en forma artificial, eso sería una forma también de crear
un efecto de inmunidad adquirida, ¿ya? No es innata, lo podríamos crear a través de la trasplantación o el implante, ¿verdad?, de sueros de otros seres vivos en nosotros mismos. Esto creo que no se la he mandado todavía, entonces se la enviaría a ustedes para que la podamos nosotros terminar. ¿Cómo va a actuar? Acá ustedes van a tener a veces ejemplos donde tienen que solamente interpretar la imagen. Tenemos la inmunidad activa, la inmunidad pasiva. Cuando hablamos de la inmunidad activa, estamos hablando de los antígenos microbianos que van a ser inoculados, lo recuerdan, a través probablemente de una vacuna o una infección que pueda adquirir el organismo. Después de varios días se activa esta inmunidad adquirida y se va a, ¿cómo se llama?, fabricar, producir los anticuerpos requeridos, necesarios, para poder marcar o eliminar al invasor. Y acá dice, si acaso tiene una alta especificidad, nuevamente esta gráfica es solamente para que ustedes la puedan interpretar. Pasiva, a través del suero, ya vimos, ¿verdad? Si a nosotros nos insertan o nos inyectan o nos administran una dosis de suero, estamos adquiriendo anticuerpos de afuera a través de las células linfocitos T, de un animal inmune. Eso vendría a ser la forma en que nosotros podríamos también adquirir esta inmunidad. Y a través de ello, vía que transferencia adoptiva hacia el animal que está relativamente sano. ¿Qué es lo que va a crear también a través de ello? Nuevamente los anticuerpos necesarios que puedan marcar, reconocer y dejar en la memoria. Bueno, en este caso nos dice que no lo va a guardar en la memoria, lo va a dejar latente probablemente, pero no en la memoria. Acá nosotros vamos a ver también en la respuesta inmune una relación muy específica del sistema sanguíneo. Yo no quiero darle mucho más detalles porque creo que podría ser un tema un poco más complejo que no quiero integrar en la prueba para no entrar en contenido un poco más complejo, pero sí, por lo menos que tengan ustedes una referencia. Hablamos de la respuesta inmune de nuestro organismo en el caso del grupo sanguíneo de nosotros como seres humanos. Nosotros sabemos que existen 4 grupos sanguíneos, ¿verdad? El grupo 0, el AB, B o A. ¿Qué significa esto? Que en nuestras células existen ciertas proteínas que rodean, ¿verdad?, en la membrana y que van a reaccionar frente van a reaccionar como antígeno anticuerpo cuando nosotros tenemos la sangre errada, equivocada. Por eso nosotros decimos, en el caso de una transfusión, nuestra sangre va a responder de manera que puede coagularse o simplemente tener la misma afinidad. Entonces, se han encontrado acá que nuestra sangre también, nuestro grupo sanguíneo, nuestras células sanguíneas, tienen el antígeno y para cada antígeno va a existir un anticuerpo que puede crear. Entonces, ustedes van a ver acá que el grupo A, ustedes ven en esta figura el tipo de proteína que la rodea, ¿ya?, que va a ser el antígeno aglutinógeno en eritrocito, el antígeno aglutinógeno del eritrocito y el anticuerpo que se va a crear frente a ese grupo sanguíneo en particular. Si yo tengo el grupo A, tiene el antígeno, ¿verdad? Y el anticuerpo anti-B, ahí viene Francisca Cuevas. Vamos a verla porque ella era la que tenía problemas, ¿verdad? No sé si recién está ingresando o ya lo había intentado anteriormente. Entonces, el grupo A reacciona con el anticuerpo anti-B. ¿Y qué es lo que va a ocurrir acá? Se va a aglutinar,
podría entonces para nosotros ser contraproducente en caso que nosotros tengamos el grupo A, de que o sea, el grupo A va a aglutinar siempre con el anti-B, con el anticuerpo B. El grupo B, aquí tenemos el antígeno de las proteínas aglutinógenos en eritrocitos que son diferentes a las mismas proteínas que tiene el grupo A, va a aglutinar con el anti-A. A, anti-B, B, anti-A. Grupo AB, aquí no hay aglutinación. Y el grupo 0 va a ser aglutinado o se va a aglutinar con el grupo anti-A, anticuerpo A, anticuerpo B. Entonces podemos ver el antígeno, ¿qué es lo que son? Son proteínas virales o bacterianas. Eso en términos generales, no específico en nuestra sangre, pero el antígeno en términos generales es una proteína viral o bacteriana que en el organismo va a estimular la producción de anticuerpos. Ustedes lo dijeron, incluso nosotros le podríamos quitar esta palabra, porque no solamente sabemos que va a reaccionar frente a lo viral o bacterias, sino microorganismos en general. El anticuerpo son proteínas producidas, ¿ya? Anticuerpo, aquí podríamos nosotros pensar, ¿qué es lo que va a pasar si una persona es grupo A, ¿verdad? Va a fabricarse anticuerpos anti-B, entonces vemos qué es lo que es un anticuerpo, proteínas producidas por los linfocitos frente a un antígeno. Y si esto va a aglutinar, entonces sabemos lo que podría ocurrir en el caso de las transfusiones sanguíneas. Resistencia, inmunidad natural a contraer ciertas enfermedades. Esas son solamente definiciones. Cuando hay una resistencia inmunológica, es una inmunidad natural para contraer cierto tipo de infecciones o enfermedades puntuales. Susceptibilidad significa una baja resistencia a las enfermedades. Y aquí es donde explican nuevamente el cuadro, ya que yo les digo, no quiero meterme mucho con el tema de la... Sí lo vamos a hacer cuando terminemos las evaluaciones, podríamos volver a este tema puntual, exclusivamente respecto a la sangre, porque creo que vale la pena que nosotros tengamos bien claro en qué consiste la compatibilidad o incompatibilidad del grupo sanguíneo, porque todos podemos ser afectados en alguna instancia. ¿Ya? Esto yo lo repasaría o lo reforzaríamos una vez que terminemos las evaluaciones como tema adicional para nosotros solamente, para no incorporarlo dentro de la prueba. Si la terminología vuelve atrás, ¿qué es lo que es un antígeno? Ya lo hemos visto. El anticuerpo que ustedes van a ver normalmente va a adoptar esta forma. El anticuerpo normalmente se va a adoptar como una forma de I, le llaman, que está producida. Todas ellas van a ser producidas por el sistema inmunológico. ¿Y cuál es la finalidad de ella? Neutralizar, ¿verdad? Marcar, neutralizar al antígeno. Los anticuerpos, dice, son sintetizados por los tipos de leucocitos. Y ustedes ya saben lo que es un leucocito, ¿verdad? En este caso, principalmente por los linfocitos B. ¿Cómo van a actuar? Dice, actúa el anticuerpo, reconoce al antígeno complementario, se une a él, lo marca para que sea atacado por otras células inmunitarias. No es necesario, él mismo lo va a atacar, pero sí lo deja marcado para que otras células fagocitarias o cualquier otro tipo de glóbulo blanco, por ejemplo, lo pueda eliminar. Y este complejo se va a llamar siempre antígeno-anticuerpo. ¿Son fagocitados? Sí. Una vez, ¿verdad?, que han marcado, han actuado, van a ser fagocitados, digeridos, destruidos por los leucocitos de tipo granulocito. Y eso sería todo en general en cuanto a lo que yo quiero avanzarles en la temática. A cargo de los linfocitos T, van a haber algunos tipos de inmunidad que también no quiero referirme con mucho más detalle para no incorporarles más contenido en la prueba.
pero un segundito para bajar esto, que me interrumpe. Acá nosotros tenemos los mecanismos de defensa específicos a cargo de los linfocitos T en inmunidad celular y B en inmunidad humoral, ¿verdad? Eso es solamente tipos de células que producen los anticuerpos y cuál sería entonces la acción o el efecto que ellos van a tener, qué es lo que bloquean, qué tipo de toxina o microbios en particular van a bloquear y a qué tipo de inmunidad van a corresponder, ¿verdad? Los linfocitos B, ustedes ya saben, los linfocitos B son los que van a producir todos los anticuerpos. Y todos los anticuerpos que ustedes vieron, que también una de las características es tener esta forma como de I. Y los linfocitos T actúan también en la parte química, en los citotóxicos, definiciones puntuales, supresores, ¿ya? Auxiliares o helper, que le llaman también, o CD4, perdón, son nominaciones para identificar nomás contra qué tipo de antígenos están actuando, qué es lo que van a hacer o producir, destruyen las células infectadas producidas por los mismos microbios. Y esto se le va a llamar una inmunidad celular. Actúan directamente entonces contra las células. Aquí ustedes ven la denominación que es la común cada vez que ustedes reconozcan un linfocito T, un linfocito B, son células especializadas, ¿verdad? Que están relacionadas con la inmunidad adquirida. Para que recordemos de nuevo la primera pregunta al inicio, ¿cuál es la diferencia en una inflamación, en un agente X? Si a mí me están colocando las palabras linfocitos T y linfocitos B, ustedes siempre deben recordarlas y asociarlas que pertenecen a la inmunidad adquirida, por lo tanto son más específicas y por lo tanto no actúan de inmediato. Ellas vienen, como quien dice, dentro de todo este ejército de acción, vienen en la segunda línea de acción. ¿Ya? Toman más tiempo, son más específicas y por supuesto van a quedar en la memoria, sí, pero más adelante, ya, para que nuevamente reforcemos esa parte. Creo que eso sería en general. Podríamos nosotros ahora interpretar solamente y ver, redondear toda la temática que nosotros deberíamos incluir dentro de la prueba. Ustedes ahora hagan las preguntas que ustedes le harían a una evaluación de todo lo que han comprendido hasta ahora. ¿Qué es lo que podrían redondear ustedes de la temática? ¿Cuáles serían las preguntas que ustedes generarían? Yo les propuse 2 al inicio, pero también yo he ido anotando las preguntas anteriores, que también he formulado algunas preguntas de prueba, pero ahora me gustaría que ustedes formularan las preguntas que le harían. ¿Sugerencia? La verdad no. ¿No? Profe, yo tengo una. Por ejemplo, en un resfriado, ¿por qué nos vuelve a dar si se supone que tiene memoria el sistema inmunológico? Sí, es una muy buena pregunta, pero la pregunta sería para la misma persona que tiene el resfrío. ¿Fue vacunada? Probablemente a veces nosotros tenemos resfríos, pero no hemos sido vacunados, ¿verdad? Entonces, bien, nuestro sistema inmunológico va a crear una memoria con respecto a ese virus en particular que nos enfermó. Por lo tanto, la próxima vez que nos volvamos a resfriar, nosotros tenemos que dar por hecho de que nuestro organismo sí grabó en la memoria al virus que nos resfrió la primera vez. Pongámosle al virus A.
Ya tiene la memoria el virus A, pero el que nos resfrió la segunda vez no fue el virus A, fue el virus a lo mejor A1 o el B. Entonces, ¿tiene nuestro organismo memoria para el virus A1 o B? No, pero sí tiene memoria para el A, porque ya la fabricó, ya la creó, ya lo marcó, ya lo dejó reservado ahí. Ahora, ¿por qué nos volvemos a resfriar? Los virólogos y los médicos siempre lo han dicho, lo más probable es que nunca nosotros vamos a ser infectados o nuestro organismo va a reaccionar de la misma manera si somos infectados por el mismo virus. ¿Por qué? Porque la primera vez ya lo marcó. Entonces tenemos, nuestro sistema inmune ya creó anticuerpos y defensas contra ellos. Lo más probable es que nosotros por segunda vez vamos a ser siempre infectados por un virus nuevo. Un virus que nuestro cuerpo no reconoce. Por el mismo no vamos a tener nunca el mismo efecto ni la misma respuesta. ¿Ya? Entonces nosotros lo que sí hemos ido conociendo en el transcurso del tiempo es que los virus mutan constantemente. Entonces es muy difícil que nuestro organismo tenga exactamente la misma respuesta para el mismo virus. ¿Por qué? Porque ya la primera vez, aun cuando nosotros no tuvimos vacuna, lo dejó marcado. Y esa fue nuestra vacuna en el fondo. Yo así lo traduzco. Cuando nosotros no hemos sido vacunados, pero sí tuvimos un resfrío X, eso ya actúa nuestro organismo, para nuestro organismo como una pequeña dosis de un virus en particular, que la segunda vez no nos no va a responder de la misma manera. Pero sí a lo mejor va a responder más fuerte, pero no contra el mismo virus, sino segura por un virus nuevo. Entonces, por eso a nosotros nos recomiendan la vacunación. ¿Por qué? Porque nos dicen, nos inoculan una dosis determinada de ciertos tipos de virus. Nos dan la certeza de que de ahí para adelante no nos vamos a resfriar ningún médico se va a atrever a decir, no se van a resfriar. Lo que sí a nosotros nos podrían asegurar que si nos llegara a infectar uno de esos virus que está dentro de esta dosis, nuestro organismo va a responder mejor porque ya fue inoculado, ya reconoció que esto deben atacarse. Entonces, cuando nos llegara a infectar uno de los que están dentro de esta dosis, no nos va a ocurrir lo mismo. Pero si no tenemos la vacuna, nuestros organismos ya reconocen ahora, o todos, ¿verdad? Nos queda mucho más claro de que nuestro organismo no va a tener la capacidad de marcar o reconocer, identificar y tener el tiempo suficiente para prepararse, porque ya sabemos que la preparación de una célula o un anticuerpo en particular toma sus días, no es instantáneo. No sé si te convencen eso, Vicente, porque el resfrío, ya sabemos, es una dosis de un microorganismo en particular. ¿Puede ser viral? Sí. ¿Puede ser bacteriano? Sí. Y las vacunas principalmente van a actuar contra los virus, ¿verdad? Ahora, contra las bacterias, nosotros sabemos de repente que nuestro organismo también está fabricando y produciendo anticuerpos contra. Pero tenemos vacunas contra otros microorganismos. Yo diría que no, todavía no, ¿verdad? Si no están de acuerdo también opinen, pero me gustó mucho la pregunta. La podríamos incluir también dentro de la prueba, ¿verdad? ¿Qué otra pregunta más les sugiero a ustedes? Queda un minutito. ¿Qué causa la inmunodeficiencia? ¿A qué te refieres, Carolina, a qué te refieres con causa? No entiendo la pregunta. ¿Qué causa la inmunodeficiencia? Fíjate, inmunodeficiencia, es decir, que no hay eficiencia dentro de la inmunidad. Entonces la pregunta sería, ¿por qué nuestro organismo no responde eficientemente? No sé si te estoy interpretando bien. ¿No responde eficientemente frente a un agente?
como por qué se producen las enfermedades inmunodeficientes. Por lo mismo, tendríamos que empezar nosotros, buena pregunta en todo caso, creo que no vamos a alcanzar a responderla, pero tendríamos que pensar, tú misma, Carolina, si es que lo puedes así englobar. Tú ya sabes que nuestro sistema inmune está formado por esta cantidad de órganos. Entonces, cuando nosotros nos dicen por qué falla nuestro sistema inmunológico, nosotros ya sabemos que la respuesta no puede ser tan sencilla, porque podríamos decir falló todo el sistema, pero a lo mejor fallaron algunos órganos de ese sistema. Por un lado, podríamos decir nosotros que no hay eficiencia en el trabajo que debe cumplir estos órganos. Muchos de nosotros, yo no, pero yo sé que hay muchas personas que, por ejemplo, no tienen las amígdalas, se las extirparon. Recuerdan, no sé, generaciones anteriores, era cualquier inflamación a la amígdala, se las extirpaba. Con los años después se descubrió de que era un órgano fundamental. ¿Por qué? Porque participa dentro de la formación también de nuestras defensas. Entonces, ¿podrían ser algunos los órganos, el fallo de nuestros órganos? Sí. Yo creo que tú también podrías ayudarme a responder eso. Porque podría fallar, por un lado, cada órgano o algún órgano en particular de nuestro sistema. Por otro lado, sabemos nosotros hoy día en la actualidad que cada vez aparecen nuevos y nuevos y nuevos microorganismos. Entonces, la memoria se puede hacer enorme. Nosotros sabemos que el palet de nuestro sistema inmune es bastante grande para fabricar memoria frente a un agente extraño en particular. Pero no de todos a lo mejor. Ahora sabemos que el medio ambiente que nos rodea a nosotros nos bombardea en destruir o aminorar o debilitar nuestro sistema inmunológico. Entonces tenemos muchos elementos así en términos abiertos. Pero me gustaría que siguieras aumentando tú y me aportaras a mí otras ideas que podrían también influir por qué la inmunodeficiencia falla. ¿Ya? Como es el caso de algunas enfermedades que ustedes están estudiando, ¿verdad? Que falla todo, como es, por ejemplo, el VIH, ¿verdad? ¿Por qué el sistema inmunológico es lo primero que ataca? Tengo que dejarlos porque al menos les tienen que tener un minutito para que ustedes tiren las piernas y a lo mejor vayan corriendo a buscarse un té, un café, antes de comenzar la siguiente clase, ¿ya? Para no quitarle el minuto que les corresponde de intermedio. Les dejo un abrazo entonces, estudien bien, no les quiero agregar más, pero estudien lo suficiente para que en la próxima clase, antes de la prueba, ustedes tengan las preguntas pertinentes que les pueda ayudar a reforzar en la misma prueba, ¿ya? Un abrazo grande, probablemente no les mande tareas para que puedan estudiar esta semana como corresponde, todas las diapositivas que ustedes han recibido. Si faltó alguna, se las mando hoy día solamente sin tarea, ¿ya? Cuídense mucho, que estén bien. Carolina, esa respuesta todavía nos falta profundizarla, así es que dentro de lo que comentamos, todavía yo creo que podríamos agregar más detalles. Un abrazo entonces y cuídense mucho, que estén muy bien, ¿ya? Nos vemos el próximo lunes. Chao, profe. Chao, chao. Que estén bien, cuídense. Chao.